La no violencia, como técnica de acción política, puede emplearse sin importar el fin. El filósofo y agente de la CIA, Gene Sharp, elaboró una teoría sobre la no violencia como arma política. La OTAN y la CIA han formado a los líderes de los últimos 25 años que han participado en los golpes de Estado suave. En los años 50, Gene Sharp estudió lo que era la teoría de la desobediencia civil de Enrique Thoreau y de Gandhi. En el año de 1983, Gene Sharp creó el programa de acciones no violentas en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. Este programa de Gene Sharp contiene 198 indicadores para la desestabilización de un país. Simultáneamente, la CIA y la OTAN le crean a Gene Sharp el Instituto Albert Einstein con la doble misión de financiar sus investigaciones y que dichas investigaciones se aplicaran a situaciones de modelos concretos. El aparato de desestabilización de Estados Unidos también abarca la famosa ONG Fundación Nacional para la Democracia, o mejor conocida como NET. Esta ONG es de carácter privado, pero al final terminan trabajando funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ejemplo de esto es Henry Kissinger, exsecretario de Estado, que estableció la estrategia del Plan Cóndor para poder derrocar a Salvador Allende. Esto evidenciado en archivos desclasificados del Departamento de Estado. Debemos de tener claro que la NET sirve como un ente financiero y ayuda en la elaboración de estrategias políticas para poder consolidar movimientos y coaliciones opositoras a gobiernos que no obedecen a los intereses de Washington. Y el Instituto Albert Einstein se enfoca en la formación y capacitación de movimientos de jóvenes y estudiantes en las técnicas necesarias para lograr un cambio de régimen. Y a esto sumen a USAID, que es el gran brazo financiero del Departamento de Estado en el exterior. Hoy en día, USAID forma parte del eje de seguridad y defensa de Washington. Democracia, libertad de expresión y derechos humanos son los temas a través de los cuales USAID y la NET envían miles de millones de dólares a la ONG, partidos políticos, movimientos sociales y movimientos de estudiantes que promueven los intereses de Estados Unidos en el mundo. En cualquier país donde ha habido un golpe de Estado, una revolución de colores o un cambio de régimen a favor de los intereses de los Estados Unidos, se encuentra la NET, la USAID y su lluvia de dólares. Todas las entidades antes mencionadas se encuentran en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba, que han estado asesorando y financiando proyectos a movimientos sociales, partidos políticos para derrocar a sus gobiernos. Pero lo más importante, ¿cómo funciona una revolución de golpe de Estado suave? Veamos brevemente los casos de Serbia, Ucrania, Georgia y Kirguistán. ¿Cuáles son las cosas en común de estos países? Lo más importante que tenían estos países eran sus recursos naturales y estratégicos, tales como el gas, los gasoductos, el petróleo, su frontera estratégica y sus bases militares. Todos estos son factores importantes para poder entender por qué Estados Unidos desarrolló golpes de Estado. En el año 2001, en Serbia, se da el derrocamiento de Milosevic. Este país tiene una importancia geopolítica, porque posee gas natural y petróleo. Georgia, donde se desarrolló la Revolución Rosa en el año 2003, posee bases militares compartidas con Estados Unidos y Rusia. Y algo muy importante, se encuentra en las vías donde están los oleoductos y gasoductos más importantes de Medio Oriente hacia el mundo occidental. En el año 2004 se da la Revolución Naranja en Ucrania. Geoestratégicamente, Ucrania está ubicada entre los más grandes productores de energía en Rusia y el Mar Caspio. Kirguistán tiene una frontera estratégica con China, bases militares de Rusia y Estados Unidos, pero además se encuentra una de las vías más importantes de gasoductos, que Washington y el complejo militar industrial querían controlar. Aparte de los intereses estratégicos está la ideología. Son movimientos totalmente anticomunistas y antisocialistas, pero lo más importante, son movimientos procapitalistas y proimperialistas. Entonces, donde hay un gobierno de corte socialista que tiene recursos estratégicos y naturales, habrá un plan de golpe suave para derrocarlo. En estas acciones de golpe suave involucran sobre todo a los jóvenes y a los estudiantes, porque le dan una cara fresca al movimiento. Recordemos que aquí en Nicaragua los partidos políticos de oposición y miembros de la sociedad civil estaban quemados. Realizan un proceso de marketing para diseñar un logo del movimiento, un eslogan o un color. En Kirguistán fue el mismo puño rosado y en Venezuela, en vez de utilizar el mismo puño de Otpor, utilizaron la mano blanca con un fondo negro. Y en Nicaragua ya todos hemos visto el puño azul y blanco. En la política las coincidencias no existen. La estrategia consiste en debilitar y desorganizar las bases del Estado y a la misma vez neutralizar a las fuerzas de seguridad. Según el coronel del Ejército de Estados Unidos, agente de la CIA y miembro del Instituto Albert Einstein, Robert Helby, su objetivo no es destruir las Fuerzas Armadas o los cuerpos policiales,
sino convencerlos de dejar al gobierno actual y hacerles creer que para ellos hay un lugar en el gobierno de mañana. Utilizan a los jóvenes para intentar debilitar el ánimo de las fuerzas de seguridad y por otro lado intentan negociar con militares y policías, utilizando operaciones de guerra psicológica. Al seleccionar a estas personas se le enviaría constantemente mensajes diciéndoles que todos somos víctimas, tanto ellos como nosotros. También Popovich nos dice que el coronel Helby le explicó cómo crear de su movimiento una marca de prestigio, cómo crear un símbolo como herramienta de comunicación, ya sabemos que es el puño en alto, también cómo difundir mensajes, cómo reclutar a su gente y cómo hacer manifestaciones públicas. Popovich, fundador y líder de Otpor, también fundó Canvas, Centro de Estrategia y Acciones No Violentas Aplicadas, donde también adiestró a Juan Guaidó en técnicas de acción no violenta y también adiestró a los líderes árabes que participaron en la Primavera Árabe de Medio Oriente. La estrategia es básica, está dirigida a las fuerzas policiales, a las fuerzas armadas, a los funcionarios públicos y al público en general. Todo esto a través de una guerra psicológica y una presencia en las calles que le hace creer a las personas que hay un inminente estallido social. Y todo eso ejecutado aparentemente por jóvenes y estudiantes. Este plan de golpe suave se establece en 5 etapas. Primera etapa, el ablandamiento. Segunda etapa, la deslegitimación. La tercera etapa, el calentamiento de calles. La cuarta etapa, la desestabilización. Y la quinta etapa es la fractura institucional. No se pierdan el próximo plomo donde hablaremos de las 5 etapas aplicadas al caso de Nicaragua. La verdad es la lucha contra el injerencismo yanqui.